Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Expertos de Ley. En este programa desarrollaremos el tema Proceso Constituyente en Chile, desafíos y perspectivas. Hemos invitado a una reconocida abogada chilena con una vasta trayectoria. Es un gusto y honor para este programa darle la bienvenida a la máster Paula Cortés González. Conozcamos un poco de su trayectoria. La magíster Paula Cortés González es máster en Derecho Internacional de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Concepción, Chile. Ex coordinadora del Programa de Estudios Europeos en la Universidad de Concepción, Chile. Docente de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Candidata a PhD en la Facultad de Derecho de la Universidad de Leiden, Países Bajos. Un gran saludo desde el Ecuador para todo Chile. Máster, bienvenida. Buenas noches, Francisco. Estoy muy contenta de haber sido invitada a tu programa Expertos de Ley de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Espero esta noche poder responder todas las inquietudes que tengas sobre el proceso constituyente chileno. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, máster. Pasemos a la primera pregunta. Latinoamérica está viviendo un proceso que no se ve hace mucho tiempo. Ecuador en camino a una consulta popular, Perú con un mismo sentir de parte del gobierno llamando a una constituyente y ahora Chile llamando a una consulta para un nuevo proceso constituyente. ¿Se volvió esta la única herramienta de los gobiernos para poder llevar a cabo sus mandatos? ¿Qué está pasando en Latinoamérica en estos momentos? Mira, yo creo que, no sé si será coincidencia que en Latinoamérica hemos intentado encauzar los reclamos sociales en estos procesos, tratando de involucrar más a la ciudadanía en asambleas constituyentes, en consultas. Pero en el caso de Chile, esto es un proceso bien inédito, que, para rememorar un poco, comienza con el alza de las tarifas del transporte público en agosto del año 2019 en 30 pesos, que eso no es ni siquiera 4 centavos de dólar, para que tengas como una idea. Y entonces la gente, y los estudiantes sobre todo, salieron a protestar a las calles, empezaron a hacer una evasión en el metro y hubo mucha represión policial, menores de edad. Y la gente, eso, en el fondo, fue como el catalizador. Una de las frases era, no son 30 pesos, son 30 años, para demandas que habían estado ahí hace muchísimo tiempo, por el alto costo de la vida en Chile, por las bajas pensiones, por los altos costos de los fármacos, de los tratamientos de salud, y por el descrédito de la clase política. Entonces, en el fondo, esto fue como que hubiera habido, ¿cómo se dice?, un estallido social, como que este bombo hubiera explotado y se hubiera canalizado a través de, digamos, esta causa inmediata que fue el alza de las tarifas del metro. Y entonces la clase política, en el fondo, viéndose acorralada, decide, en un acuerdo nacional que se llamó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, el día 15 de noviembre, decide entonces, una de las demandas era que se generara una nueva constitución escrita por personas elegidas por los propios ciudadanos. Y entonces este acuerdo llama a un plebiscito para que la gente se pudiera decir si aprobaba o rechazaba la idea. El aprueba ganó por un 80%, y de aprobarse, ¿qué órgano la escribiría? Un órgano mixto que estaba compuesto por gente del Congreso más gente elegida específicamente para esta tarea, o gente solamente elegida para esta tarea específica llamada Convención Constitucional, que es muy similar a la Asamblea Constituyente. No se le quiso poner ese nombre para no generar resquemores en algunos sectores políticos, y entonces eso también ganó la Convención Constitucional por un 80%. O sea, con esta legitimidad
en un voto que no fue obligatorio, eso se puede ser también una crítica, votó menos de la mitad del padrón, pero que con esos números la gente dice que aprueba esta iniciativa. ¿Podrá usted relatarnos brevemente cómo es que Chile decidió empezar a escribir una nueva constitución? Mira, la idea de escribir una nueva constitución en Chile no es una idea nueva. La constitución que rige, que es una constitución que fue escrita en el año 80, es decir, en dictadura, hecha por una comisión de expertos, nombrada por la Junta de Gobierno de esa época, ha tenido muchas modificaciones, pero siempre a nivel jurídico y también, por supuesto, a nivel político, se dijo que era una constitución que había, para muchos, ilegítima, y otros intentando defenderla, que se había legitimado en el camino. Pero siempre fue algo que estuvo ahí. Las mayores reformas a la Constitución se hicieron en el año 2005 en el gobierno de Ricardo Lagos, en el que incluso se le cambió la firma y Ricardo Lagos es el que firma el actual texto. Pero en su espíritu es el mismo texto, que es una Constitución de corte totalmente muy neoliberal, por así decirlo. Cuando que el Estado tiene un rol muy pequeño dentro, por ejemplo, de la economía. Entonces, siempre esta demanda estuvo. De hecho, en el año, me parece, en las elecciones del año 2013, hubo un pequeño movimiento, porque esto también nace de la ciudadanía, a que llamaba a que la gente en el voto de las elecciones presidenciales pusiera una AC, que significaba Asamblea Constituyente, como a marcar el voto con este símbolo para decir que la gente quería una nueva constitución. Entonces era algo que sonaba en el ambiente. Y luego, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que comienza, claro, en el año 2014, ella decide, como parte de su programa de gobierno, el poder escribir una nueva constitución. Pero la verdad es que ella hizo los esfuerzos, se hicieron cabildos ciudadanos, pero nunca tuvo, porque nuestra constitución es una constitución que tiene quórums muy altos, por ejemplo, para reformarse. Ni siquiera contemplaba un capítulo para poder ser reemplazada totalmente. Entonces, nunca se hubieran alcanzado esos quórums. Y por eso ese proyecto fracasó. Pero la gente quedó con eso en la mente. Por lo tanto, parte de las cosas que la gente pedía en las calles cuando comienza este estallido social, que es el 18 de octubre, el día que marcó, incluso hubo unos atentados incendiarios en el metro de Santiago, y después una protesta de más de 1 millón de personas el 25 de octubre del 2019, era que la gente pedía una nueva constitución para de cierta forma poder modelar el nuevo país que se quería, que fuera un país, por supuesto, menos desigual, que, con mayor protección a los derechos humanos, al medio ambiente, etc. Eso es un poco la cronología de cómo se llega a que la gente se plasme esto en la Convención Constitucional. Y por eso se llega a este acuerdo político de todas las fuerzas políticas, de las que se restó el Partido Comunista de Chile, no quiso participar del acuerdo, y lo que se llama también el Frente Amplio, pero algunos de sus representantes firmaron, pero no como ellos como coalición. Todos los demás partidos participaron. Máster, antes de pasar a la primera pregunta de nuestros estudiantes, quiero comentarles que la UTEC está receptando matrículas para el semestre de octubre a marzo en todas sus carreras. Conoce nuestra oferta académica visitando www.utec.edu.es. Ahora damos paso a la pregunta de nuestro estudiante. Muchas gracias. Mi pregunta para usted es la siguiente. En particular, en su área de expertise, el derecho internacional, ¿cuáles son a sus juicios los temas fundamentales que deben ser incorporados a la nueva Constitución? Primero que todo, agradezco la pregunta del estudiante de la UTEG. Y en derecho internacional creo que habría varios puntos que podrían ser incorporados en esta nueva constitución, ya que la constitución chilena actual
no se refiere mucho al derecho internacional. Y Chile es un país que tradicionalmente ha sido un país que ha sido respetuoso del derecho internacional y promotor del cumplimiento del derecho internacional. Creo que de manera muy concisa, no llegando a lo técnico, las normas que podrían ser revisadas o creadas, más bien dicho, porque como dijimos, esto es una hoja en blanco, tienen que ver con la relación que hay entre el derecho internacional y las normas de derecho interno. En ese sentido, yo creo que se debería quedar explícito cuál es la relación entre ambas normas y en específico creo que se debería dar una preponderancia a específicamente a las normas de derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cómo podría hacerse esto? Esto probablemente teniendo una cláusula de apertura a las normas de derechos humanos, como tienen otras constituciones, como la Constitución mexicana, como la Constitución española, y que en general tiene una norma que se llama de interpretación conforme, que es una norma que en el fondo señala que los derechos humanos tendrán que permear el resto de la normativa. Entonces, en el fondo es una norma hermenéutica de interpretación que logra que siempre tenga entonces preponderancia los derechos humanos. Y yo creo que eso sería una muy buena manera de dejar esto incorporado en la Constitución para que permee todo el ordenamiento jurídico. Otra cosa que creo que se podría incorporar, un poco más, yo creo que de participación ciudadana, porque en este momento la ciudadanía no tiene ninguna participación. Yo pienso, por ejemplo, cuando el Estado se va a comprometer internacionalmente en un tratado internacional, a lo mejor que tenga que ver con cosas que la ciudadanía le interesen, con los recursos naturales, así como, por ejemplo, hay temas como uno podría ver de los pueblos originarios. ¿Por qué no hacer un referéndum, a lo mejor? Establecer eso en la Constitución, que haya una participación de la ciudadanía en las cosas que podrían interesarle. Porque en este momento, por ejemplo, la aprobación de los tratados, la facultad está exclusivamente dada para el presidente de la República. ¿Por qué no también que el Congreso tenga, o sea, el Congreso aprueba o rechaza para especificar bien, pero no tiene otro rol más que ese? Y creo que se le podría dar un rol ahí al Congreso más grande. Y así, yo creo que esas normas podrían perfectamente ser incorporadas en una nueva Constitución. Máster, quiero agradecerle por todo su aporte. Nosotros volvemos en un momento. ¿Qué quieres lograr estudiando Derecho? Quiero hacer cumplir los derechos de los ciudadanos, ser mediador en conflictos legales e impulsar acuerdos que contribuyan con la equidad social, siempre comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso estudia en UTEG, Universidad Moderna, con tecnología de punta, enlazada con el mundo, con docentes expertos que despierten tu pasión y liderazgo. Estoy listo para convertirme en un tigre. ¿Y tú? Estudia Derecho en UTEG. Somos profesionales del derecho. Decidimos ampliar nuestros conocimientos y lo haremos en UTEG. UTEG presenta Maestría en Derecho Constitucional, un programa diseñado para profundizar saberes en el campo constitucional y aplicarlos en todas las áreas de la jurisprudencia, dictado por docentes expertos que usan herramientas tecnológicas que permiten una educación moderna e interactiva. Elige avanzar. Estudia Maestría en Derecho Constitucional en UTEG para poder lograrlo. Continuamos nuestro conversatorio con la máster Paula Cortés, quien se encuentra en la República Hermana de Chile. Máster, usted se ha referido a la Convención Constitucional como el órgano que ha sido mandatado por el pueblo de Chile para redactar una nueva Carta Fundamental. ¿Podrá referirse a su composición y características particulares? Mira, la Convención Constitucional chilena en cierta forma ha hecho historia, es un proceso que está siendo observado por los constitucionalistas a nivel mundial. Porque es una convención que, bueno, es elegida democráticamente,
todos sus integrantes. Eso es nuevo para Chile. Es primera vez que se redacta una constitución con personas totalmente elegidas de manera democrática. Tiene 155 integrantes y es paritaria. Entiendo que también eso es algo que primera vez en el mundo, claro, como 155 es un número impar, tiene 78 hombres y 77 mujeres. Pero en el fondo podría haber sido al revés. Fue una cosa, en el fondo había un mandato que fuera, como digo, paritaria. Y entonces se fue arreglando así, según se eligió por voto proporcional, el sistema Victor Dont, que es muy conocido. Y también luego, después de algunas tiras y aflojes en el Congreso, se logró que 17 de sus escaños fueran ocupados por representantes de pueblos originarios chilenos. De esos 7 escaños son para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara, y el resto, o sea, los 6 restantes, son uno para cada otro de los pueblos originarios chilenos. Entre ellos el pueblo Cahuéscar, Coya, Quechua, Chango, no sé si me queda alguno en el tintero, pero todos los pueblos originarios chilenos están representados en la Constitución, lo que es, lo hace también, digamos, que tenga un peso muy importante. También, en el fondo, la Convención Constitucional es el órgano constituyente mandatado, digamos, por el pueblo de Chile para redactar la nueva Constitución. Y tal como se dijo en el acuerdo que fue firmado, que le dio origen, es una hoja en blanco. Por supuesto que tiene algunas limitaciones, que se tiene que mantener, por ejemplo, que Chile es una república democrática, que se deben respetar los tratados internacionales que se encuentren vigentes. Pequeñas, por supuesto, limitaciones mínimas, pero en el resto es una hoja en blanco. Y entonces, desde ese punto es que los constituyentes partieron trabajando el pasado 4 de julio, que es un día simbólico porque se cumplían los 210 años del primer congreso que tuvo Chile, por eso se eligió ese día, y recién están terminando de votar las normas de los reglamentos de funcionamiento. Y luego ya tendrán que ponerse a trabajar en lo sustantivo, en las normas constitucionales, que requieren un acuerdo de los 2/3, como así lo establece el acuerdo que dio origen a esta convención, para poder quedar plasmadas en la nueva constitución. Y es muy interesante que ninguna de las fuerzas políticas que se presentaron, hay mucha gente independiente en la convención, tiene esos 2/3. Por lo tanto, deben llegar a acuerdos. Máster, quiero compartir con usted una nueva pregunta de parte de los estudiantes de Derecho de UTEG. Escuchemos. Mi pregunta para usted es, ¿cuáles son a su juicio los mayores desafíos que tiene la Convención Constitucional chilena? Bueno, me da mucho gusto que la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil le dé a los estudiantes la oportunidad de que puedan intervenir y conversar con expertos de diversos temas, como hoy he sido yo invitada para que comentemos sobre la situación de la Convención Constitucional en Chile. Los desafíos de la Convención Constitucional, yo creo que el mayor desafío, por supuesto, es intentar encauzar las demandas sociales, ¿cierto?, en este nuevo texto constitucional. Pero también yo creo que tiene un desafío de intentar que el país vuelva a sentirse unido, que se vuelva a sentir
representado por, como en algunos muy cliché dicen, la Constitución tiene que ser la casa de todos, que todos se puedan sentir representados en ese texto constitucional. Y para eso creo que las personas que fueron elegidas para la redacción del texto constitucional representan muy bien lo que es Chile. Hay personas que son profesionales, otras que no son profesionales, hay personas que son de la diversidad sexual, hay personas que, hay una persona que tiene más de 80 años y otra que tiene 20 y tantos, un promedio de 44 años creo que tienen los convencionales constituyentes. Entonces, creo que hay una muestra, la manera en que el pueblo, digamos, fue muy sabio en elegir, muy importante de lo que es Chile dentro de la convención. Y entonces ese mini Chile es el que se tiene que poner de acuerdo. Y yo creo que es una gran oportunidad para diseñar el Chile que probablemente se quiere para los próximos 50 años. Entonces, ese desafío es una gran responsabilidad. Y yo siento que hasta ahora, por supuesto que han habido desacuerdos y uno puede ver en la prensa y algunas partes intentan sacar, digamos, algún provecho político porque tenemos elecciones presidenciales y de congresistas a fin de año, pero yo creo que a grandes rasgos han ido haciendo un buen trabajo y yo tengo confianza en que va a salir un buen trabajo de ahí. Ellos tienen 9 meses como mínimo para la redacción de la Constitución, ampliable a 3 meses más, o sea, 1 año. Así que es una tarea que se ve 1 año, un tiempo que es bastante corto para lo que tienen que hacer. Pero yo confío en que sí, en que va a tener un buen resultado. Recuerden que nuestra oferta académica de pregrado incluye la carrera de Derecho en sus distintas modalidades. Así también, en posgrado, nuestra universidad ofrece la maestría en Derecho Constitucional. Para más información, visita www.utec.edu.es, así como también las cuentas oficiales en nuestras redes sociales. Volvemos. ¿Qué quieres lograr estudiando Derecho? Quiero hacer cumplir los derechos de los ciudadanos, ser mediador en conflictos legales e impulsar acuerdos que contribuyan con la equidad social, siempre comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso estudia en UTEC, Universidad Moderna, con tecnología de punta, enlazada con el mundo, con docentes expertos que despierten tu pasión y liderazgo. Estoy listo para convertirme en un tigre. ¿Y tú? Estudia Derecho en UTEC. Somos profesionales del derecho. Decidimos ampliar nuestros conocimientos y lo haremos en UTEC. UTEC presenta Maestría en Derecho Constitucional, un programa diseñado para profundizar saberes en el campo constitucional y aplicarlos en todas las áreas de la jurisprudencia, dictado por docentes expertos que usan herramientas tecnológicas que permiten una educación moderna e interactiva. Elige avanzar. Estudia Maestría en Derecho Constitucional en UTEC Para poder lograrlo. Quiero agradecer a la máster Paula Cortés, quien se encuentra en la República Hermana de Chile y ha compartido con nosotros. Asimismo, por el aporte académico que esto brinda a nuestros estudiantes y amigos. Quiero agradecer la participación también de nuestros estudiantes de la carrera de Derecho, quienes nos acompañan todos los miércoles en este espacio de opinión. Máster, un gusto. Francisco, ha sido realmente un placer para mí el haber compartido contigo esta noche y con los estudiantes de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Espero nos podamos volver a encontrar en una próxima oportunidad y te reitero mis agradecimientos por esta invitación. Máster, un afectuoso abrazo a todos nuestros hermanos chilenos. Muchas gracias. Y darles las gracias a ustedes también por su atención. Nos encontraremos en el próximo programa de Expertos de Ley, donde desarrollaremos y trataremos distintos temas de actualidad en el ámbito jurídico del país. No me quiero despedir sin recordarles que UTEC les ofrece la oportunidad de estudiar la carrera de Derecho en sus distintas modalidades en pregrado. Y en posgrado, nuestra universidad ofrece la maestría en Derecho Constitucional. Para más información visita www.utec.edu.es, así como también las cuentas oficiales en UTEC en redes sociales. Muchas gracias.